Que alabado sea el nombre del Señor. Saque su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo número 2. Ahí es donde vamos a estar acampando en la tarde de hoy. Espero que tenga su bosquejo también a la mano y que pues entonces podamos juntos escuchar qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros por medio de su santa palabra. Puede sentarse, por favor. Gracias. Un anuncio breve es con relación a una actividad que ha sido solicitada por varios meses. Finalmente podemos realizarla. El próximo 11 de junio es un viernes aquí en el Fellowship Hall de la iglesia. Vamos a tener una noche de juegos en familia. Los que han participado de ese tipo de actividad, pues son los que han solicitado que volvamos a tenerla. Es un tiempo extraordinario en familia, juegos, competencias, nada físico, pero sumamente entretenido. Vamos a tener pues esa actividad. Lo que necesitamos es que usted se registre, porque como todas las actividades que tenemos, hay una preparación que hay que hacer, hay unos props que hay que habilitar, y si usted se registra, pues sabemos entonces la cantidad que necesitamos preparar, ¿ok? Así que ya sabes, el 11 de junio, si tiene alguna pregunta, puede consultar con la hermana Nori, con la hermana Shirley, debía haber dicho, la hermana Tara, la hermana Nicole, con Ashley, con cualquiera de ellas. All right, okay, así que pues me acompaña en este momento. Vamos a tener un momento de oración. Así que inclinemos nuestros rostros en esta hora. Okay, Padre, en nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, porque no se cae una hoja de un árbol, Señor, sin que así tú lo sepas. Eso no está en la palabra tuya, Señor, pero es una realidad, porque tú eres el Dios soberano del universo y que todo lo conoce. Tú eres el Dios vivo. Esta es la iglesia del Dios vivo. Nuestro Redentor es un Redentor vivo. Y en esta hora, Señor, pues imploramos que te manifiestes en medio nuestro, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que la palabra que está a punto de ser presentada, Señor, pues que cale profundo en el corazón, en el dolor, en la angustia, en el temor, en la incertidumbre de cada uno de nosotros, Señor. Y que como resultado, Señor, Cristo sea más y más preeminente en nuestras vidas, y que como resultado nosotros podamos vivir gozosos por la trascendencia enorme de tu santa palabra, Señor. Sé con los que están trabajando con los niños, los que están trabajando en la guardería, los que sirven en The Olden Ground, y sobre todo aquellos que en el día de hoy están preparando, Señor, la actividad que vamos a tener al final del servicio, Señor. Que tú seas glorificado, que nuestros corazones sean edificados, y que si hay alguna persona aquí en medio nuestro que aún no te conoce, que hoy sea el día de su salvación. Es nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén. Como la mayor parte de ustedes ya saben, yo soy de nacionalidad puertorriqueña. Nací en un pueblo que se conoce como Mayagüez. He hablado en muchas ocasiones acerca de mi familia, he hablado de mi mamá, he hablado de la hermana Adela, he hablado de mi papá Edgardo. He compartido muchas cosas, tan feos como tan francos. No hay secretos en nuestra familia.
Y entre las cosas que hemos comentado es el interés que en mi casa siempre hubo por la música. No era música sacra, no era música cristiana, era música secular. Hubo un momento en que en nuestra casa se escuchaba mucho música mexicana, rancheras, Pedro Infante, Jorge Negrete. Y para allá cuando yo tenía como 10 o 11 años, llegó a nuestra casa a visitarnos un señor que se llamaba Marco Antonio Muñiz. No llegó físicamente, pero llegó a través de unos discos que mi mamá compró. Y a través de esos discos, pues Marco Antonio Muñiz, como dicen, el señor o Marco Antonio Muñiz, pues se convirtió en mi héroe. Yo no tenía héroes de mi edad, mi héroe era Marco Antonio Muñiz. Y yo me sabía todas las canciones, Eric, de Marco Antonio Muñiz. Y cuando nos mudamos para un barrio que se llama Dulces Labios en Mayagüez, ahí conocí a mi mejor amigo. Puedes bajarlo un poquito, por favor, gracias, gracias. Mi mejor amigo Juan Luciano, su familia tenía una colección de discos. Un cuñado de él, Oscar Muñiz, era fanático de un trío que se llamaba Los Haces, Los Tres Haces, y descubrí que Marco Antonio Muñiz había sido primera voz de Los Tres Haces. ¿Qué tendrá eso que ver con la enseñanza de hoy? Quizás algunos se pregunten. Lo que tiene que ver es lo siguiente: entre las canciones que había en ese disco de Los Tres Haces, había una canción que no me acuerdo el título que tenía, pero sí me acuerdo lo que decía. Y lo que decía era esto, me acuerdo porque la aprendimos y las cantábamos en serenatas y era una de las que siempre cantábamos. La canción decía: para que tú no me olvides, para que tú no te olvides de mí, te voy a decir 3 cosas, muy fácil de recordarlas. Te amo, te amo, te amo. Y después decía la frase que es la razón por la cual estoy mencionando esto. Luego decía: grábatelo en la memoria y conocerás la historia de quien te dice cantando: te amo, te amo, te amo. La frase clave en todo esto es la frase: grábatelo en la memoria. Mientras estaba estudiando esta porción bíblica que consideramos en esta tarde, me percaté que la primera palabra, acuérdate, en el idioma griego, en esencia eso es lo que comunica primariamente. Dice: acuérdate del Señor Jesucristo, es grábatelo en la memoria. Acuérdate de acordarte, grábatelo en la memoria. La exhortación del apóstol Pablo es contundente, es seria, es urgente. Pablo está hablando con urgencia. Está hablando con urgencia porque le está hablando a su amado hijo espiritual Timoteo. Está hablando con urgencia porque Timoteo se encuentra en un estado no muy bueno que digamos. Timoteo está flaqueando en el rol que ha sido llamado a ejercer. Timoteo está experimentando toda clase de persecución y ataques porque es joven, porque no es tan competente como lo era el apóstol Pablo. Y Pablo, consciente de que el tiempo está próximo a acabársele, decide enviarle esta última misiva. Segunda de Timoteo es lo último que Pablo escribe, y a través de ella le da aliento, lo estimula. Es amorosa, pero al mismo tiempo es confrontativa en cierta medida. Y la palabra esta, acuérdate, es una exhortación amorosa, pero al mismo tiempo es acuérdate. Grábatelo en la memoria, que esté 24/7, que sea lo que esté más presente que cualquier otra cosa en tu mente.
día a día. Así que continuamos hoy la enseñanza que comenzamos hace ya varias semanas basada en 2 de Timoteo. Pablo está dando estas instrucciones, estas exhortaciones a su hijo espiritual Timoteo. Cuando llega aquí al capítulo 2, versículos del 8 al 13, vemos a Pablo hablando acerca específicamente de las razones por las cuales, razones de peso, por las cuales el servicio al Señor efectivo, valiente, fiel y sobre todo era de esperarse en la vida de Timoteo y sobre todo era de esperarse un servicio al Señor que fuese sacrificado. Pablo en estos versículos del 8 al 13 le da razón tras razón por la cual ese servicio al Señor precisa ser de esa forma y como dije hace un momento, más que ninguna otra cosa, te va a tener que costar algo, te va a costar y tiene que ser un servicio sacrificado. Como hemos visto, y ya mencioné hace un momento, Pablo está un tanto preocupado por la situación de Timoteo, escribe para alentarlo, escribe para que se mantenga fiel en su servicio sacrificado al Señor. Ahora, ¿por qué necesita esa exhortación? ¿Por qué necesita esos estímulos? Porque el servicio sacrificado al Señor es algo que sin lugar a dudas siempre viene acompañado por sufrimiento por Cristo, por la causa de Cristo y por la persona de Jesucristo. Si hay un servicio que sea sacrificado, siempre va acompañado de sufrir. Vamos a sufrir por nuestro amor a Cristo, por nuestra entrega a Cristo y por luchar por la causa del Señor Jesucristo. En la historia de la iglesia es obvio que este asunto de seguir a Jesucristo es un asunto que demanda y envuelve sacrificio. Para algunas personas, escuche, ese sacrificio culmina en muerte física. Para otras personas, el sacrificio implica o demanda decirle que no a ciertas cosas, decirle que no a ciertas personas, decirle que no a ciertas ambiciones, decirle que no a deseos, metas personales, decirle que no a la voluntad propia, decirle que no a muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra agenda o que otros ponen en nuestra agenda. Decirle que no a todas esas cosas por la causa del Señor Jesucristo. Nuevamente, para algunas personas, y en el día de hoy está pasando para algunas personas, ese sacrificio que demanda el seguir a Jesucristo trae consigo muerte física, pero en otras ocasiones, como acabo de decir, lo que demanda es decir que no, no y no. Aquí no. Aquí fue una vez, pero ahora no. No a tal cosa, no a tal persona, no a tal ambición, no a tal estilo de vida, no a tal prioridad en mi vida. En estos versículos del 8 al 13, Pablo en esencia le está diciendo a Timoteo, aquí Timoteo, te envío razón de sobra para sufrir. Con lo que te estoy escribiendo vas a tener razón de sobra para tener valor y para hacer cualquier sacrificio que se demande de ti, cualquier sacrificio que Dios te llame a hacer. En otras palabras, aquí tienes, Timoteo, motivación para ese sacrificio, ese servicio sacrificado que Dios espera de cada uno de nosotros. La enseñanza anterior cubrimos versículos del 1 al 7 y si usted no se acuerda, hace ya un par de semanas, les recuerdo, en esos 7 versículos Pablo está dándole una exhortación a Timoteo, recordándole que por medio de la gracia de Dios, right? Okay, esfuérzate en la gracia, recibe poder de la gracia de Dios, versículo 1, pero luego que ya esté claro, hay trabajo que hacer. Tienes que trabajar como maestro, tienes que trabajar como un soldado, tienes que trabajar como un atleta, tienes que trabajar como un labrador.
para los que no estaban presentes y no pudieron percatarse de lo que leímos hace un momento, pues lo vuelvo a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 1 y 7, está en las notas suyas, es la siguiente porción bíblica luego de la primera. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra vez, esfuérzate, labora en el poder de la gracia de Dios y acuérdate que fuiste llamado para ser maestro. Lo tuyo es enseñar, y enseñar a algunos que eventualmente terminarán haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, right? Estás en una batalla espiritual y no vamos a entrar de lleno porque ya lo cubrimos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, el Señor que nos llamó. Nosotros no nos enlistamos, a nosotros nos enlistamos. ¿Alguien dice amén, aleluya? Right? Ninguno de nosotros firmamos, a nosotros nos enlistaron. Si somos parte del ejército de Dios, fuimos enlistados por la gracia soberana de Dios, ¿ok? Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente conforme a las reglas establecidas, y el labrador para participar de los frutos, primero necesita trabajar. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Y todo es qué? Todo. Así que el apóstol Pablo en estos versículos del 1 al 7 está llamando a Timoteo a trabajar. En los versículos del 8 al 13 le está diciendo a Timoteo por qué debe hacerlo. 1 al 7 hay que trabajar. 8 al 13, ¿por qué hay que trabajar? Y le está dando una motivación. 1 al 7, hay que ser maestro, soldado, atleta, labrador. Versículos del 8 al 13, ¿por qué debo ser un maestro fiel? ¿Por qué debo ser un soldado fiel? ¿Por qué debo ser un atleta fiel? ¿Por qué debo ser un labrador fiel? ¿Por qué debo entregarme completamente a la causa de Cristo? ¿Por qué vale la pena sufrir maltrato y prisión por causa de Cristo? ¿Por qué debo estar dispuesto a sufrir, o debes, Timoteo, y cada uno de nosotros también, dispuesto a sufrir como Pablo ha sufrido? Así que en estos versículos del 8 al 9, que son los que vamos a considerar directamente en la tarde de hoy, Pablo le está diciendo a Timoteo que precisa, la frase de Marco Antonio Muñiz, precisa grabártelo en la memoria, grabarte algunas cosas en tu memoria. No te amo, te amo, te amo, aunque Cristo me ama y me ama, pero las cosas que necesitas grabarte en tu memoria son cosas acerca de Jesucristo, que vemos en el pasaje, y cosas acerca de la palabra de Dios. Necesitas grabártelas, necesitas estar presente, necesitas tenerlas en todo momento en tu memoria, ahí inmediatamente abre los ojos en tu memoria, algo acerca de Cristo y algo acerca de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que estamos enfrentando dificultades, todos estamos enfrentando dificultades. ¿Sabes? Los predicadores en el día de hoy, Dios me dijo que alguien está enfrentando dificultades. Yeah, right. Okay. ¿Quién no está enfrentando dificultades? Todo el mundo está enfrentando dificultades. No hay ninguna revelación que necesitemos para saber que todo el mundo tiene dificultades, right? Pero la realidad es que cada uno de nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos desafíos, y cada uno de nosotros necesitamos, al igual que Timoteo necesitaba, tener grabados en nuestra memoria algunos detalles cruciales acerca del Señor Jesucristo y acerca de la palabra de Dios. Porque el tener presente 24/7 esas verdades en nuestra mente, en todo momento, en el trabajo, cuando me subo en el automóvil, para regresar a la casa y sé que lo que me está esperando en la casa no es bueno, lo que sea, es eso, tener eso grabado en todo momento en mi mente, es el criterio que me va a ayudar a mí a mantenerme firme en ¿qué? En mi servicio sacrificado al Señor.
Porque a eso es lo que Dios nos está llamando. Eso es lo que Pablo está trayendo a la mente del discípulo amado Timoteo. ¿Ok? En estos versículos, Pablo le dice a Timoteo que precisa grabarse algunas cosas en su memoria acerca de Jesucristo, acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el grabarse esas cosas le va a dar las razones de peso. Voy a tener razones de peso, escuche por favor, para servir a Cristo sacrificadamente. Voy a tener razones de sobra. Esas dos cosas van a ser de sobra. No voy a necesitar nadie más. No voy a necesitar que el pastor me esté llamando. No voy a necesitar que mi esposa esté detrás de mí, o que mi esposa me esté empujando, o que mi papá me esté empujando. Esas dos cosas son suficientes para servirle sacrificadamente al Señor. Y necesito tenerlas en mi memoria. Necesito tenerlas en mi memoria. ¿Se da cuenta que estoy haciendo énfasis en la memoria? Right? Una de las cosas que somos llamados a hacer al momento de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, como decía, que cuando venimos a Cristo, Él nos acepta con las verrugas y las arrugas, pero Él no nos quiere dejar de esa forma. E inmediatamente comienza un periodo, un proceso de transformación, se llama santificación, que ocurre en la vida del creyente a través o por medio la obra del Espíritu Santo, pero por medio de lo que se conoce the renewing of your mind, la renovación de tu entendimiento. Nadie va a ser transformado, o sea, nadie va a ser santificado, nadie va a ser convertido a la semejanza de Cristo a menos que haya una renovación del entendimiento, right? Y entre otras cosas, por favor, ayúdame Señor a explicarlo con claridad. Entre otras cosas, lo que la renovación del entendimiento provoca es que nuestra memoria, our storage here, sea bien entrenado, se mantenga en buenas condiciones, esté saludable. En las notas suyas hay una afirmación que es clave para lo que estamos haciendo en la tarde de hoy. Hay unos puntos que hay que llenar, unos blancos. Si quiere llenarlos, se lo agradezco. Esta es la afirmación. Ahí está. Una memoria bien entrenada es una memoria que permite olvidar todo lo que no vale la pena recordar y que permite acordarme de todo lo que vale la pena recordar. Y lo que más vale la pena recordar es la causa de Cristo. Otra vez, una memoria bien entrenada. Como iglesia necesitamos entender que esta es una de las prioridades de Dios para nosotros, entrenar nuestra memoria, renovación de nuestro entendimiento, que como resulta en transformación, right? Ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, pero eso implica una memoria bien entrenada. Es esencial porque me permite, escucha nuevamente, olvidar todo lo que no vale la pena para nada recordar. Hay montones de cosas que para nada vale la pena recordar. ¿Cierto o cierto? ¿Será que hay cosas que vienen a la mente nosotros que quisiéramos sacarla inmediatamente? Porque no vale la pena recordar esto. Pero hay otras cosas que no son tan claras, que no son tan fáciles de identificar, que no vale la pena recordar. Pero si tengo una mente bien entrenada, una memoria bien entrenada, eso me va a dar la capacidad nuevamente para olvidar todo lo que no vale la pena recordar. Muchos de nosotros vimos a iglesias al comienzo de nuestras vidas donde la enseñanza que tuvimos no era muy saludable, que digamos. Y todavía muchos de los conceptos erróneos que he aprendido están todavía guindando por ahí. Y cuando menos te lo piensas, fuápete, aparecen, right? Y provocan incomodidad y confusión, ¿ok? Y esa memoria bien entrenada me permite acordarme de todo lo que vale la pena recordar. E insistimos y mordemos y arañamos ante el hecho de lo que en realidad vale la pena recordar es Cristo y su causa.
Eso es lo que debe estar primeramente en la mente de un verdadero seguidor de Jesucristo. Así que en las notas suyas, razones de peso por las cuales mi servicio al Señor precisa ser un servicio sacrificado. Razones de peso. Pablo aquí nos va a dar 2 razones de peso por las cuales mi servicio al Señor precisa ser un servicio sacrificado. Los 2 versículos son el versículo 8 y el versículo 9. Una exposición, pero que bien rápida. Comienza el versículo 8, Pablo diciendo, acuérdate de Jesucristo. Y como ya dije, acuérdate en el idioma original griego quiere decir continúa recordando, quiere decir acuérdate de acordarte, y más que ninguna otra cosa lo que quiere decir es grábatelo en la memoria, grábatelo en la memoria. No, cuando yo era chiquito, Adela, la hermana Adela, en muchas ocasiones usaba esa frase, grábatelo en la memoria, y cuando me lo decía no era muy amorosa que digamos, porque eran cosas que yo necesitaba grabártelo en la memoria, grábatelo en la memoria, grábatelo en la memoria. Grábatelo en la memoria porque tú no, si no lo haces, esto es lo que viene. Así que hay un énfasis, es una exhortación amorosa, pero es contundente también. Es imperativo lo que Pablo está diciendo. Grábatelo en la memoria. ¿Qué es? Acuérdate de Jesucristo, el modelo supremo de fidelidad, porque esto es continuación de los primeros 7 versículos, el modelo supremo de fidelidad en cuanto a cómo enseñar, en cuanto a cómo ser hay una batalla, cómo ser un buen soldado. Cristo es el modelo. ¿Cómo correr la carrera? Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y fundador de la fe, right? ¿Cómo ser un buen labrador? Él es el verdadero, el que tira la semilla verdadera, viene de Cristo, right? Acuérdate de Jesucristo, sigue su ejemplo al servir, sigue su ejemplo al sufrir. En otras palabras, porque el énfasis aquí es en la preeminencia de Cristo, asegúrate que la preeminencia de Cristo está presente constantemente en tu mente. Identifica a Cristo como descendiente de David, énfasis en la humanidad de Cristo, del linaje de David, conforme a la profecía del Antiguo Testamento, y nos lo describe como resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Interesante, porque Pablo, aunque la resurrección de Cristo es el evento más extraordinario de la historia, en este momento Pablo no le está diciendo a Timoteo, tienes que tener presente la resurrección de Cristo. Timoteo no le está recordando la resurrección de Cristo, más bien lo que Pablo está diciendo, asegúrate que te acuerdas del hecho de que Jesucristo está vivo. Timoteo, recuerda que nosotros adoramos y seguimos y servimos al Jesucristo vivo, y el énfasis aquí es en la deidad de Cristo, en su rol como Salvador y como sacerdote de nosotros y como Rey de Reyes y todas esas cosas. Y Pablo dice, conforme a mi evangelio, todos sabemos que Pablo no tenía evangelio suyo, simplemente se refiere a el evangelio que le fue revelado y que le fue confiado divinamente y que era proclamado por el apóstol Pablo como un apóstol que él también fue llamado por el plan soberano de Dios, por la voluntad de Dios. Así que aquí tenemos de qué tenemos que grabar en la memoria. Acuérdate de Jesucristo, grábate en la memoria, Jesucristo, descendiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 9. El cual sufrió penalidades como resultado de su sacrificio en la proclamación del evangelio, sufre penalidades. Probablemente la cuestión de las penalidades se refiere grilletes, cadenas, trabas, ataduras. Muy bien pueden ser dificultades, muy bien pueden ser presiones, muy bien puede ser apuros. El asunto es que hubo un precio que pagar por la labor que a él estaba haciendo, por el cumplir sacrificadamente con el servicio que Dios le llamó a hacer. Continúa diciendo, hasta prisiones a modo de malhechor, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo experimenta encarcelamientos como si fuera un malhechor. Eso quiere decir, Pablo está preso por sus razones religiosas, pero está siendo tratado como un malhechor, está siendo tratado como un criminal, está siendo percibido como un detestable
detestable criminal, ¿okay? Un vulgar, detestable criminal. Esta frase en griego algo así comunica. Pero, versículo 9 al final, pero la palabra de Dios no está presa. Otra vez, leámoslo de corrido. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, sufro hasta prisiones a modo de malhechor. Estoy preso, pero no por estoy preso y me tratan como un criminal, como un malandro, diríamos en Venezuela. Soy lo peor de lo peor. Pero, esos peros en la Biblia son extraordinarios muchas veces, pero a pesar de que yo estoy preso, a pesar de que estoy encadenado, a pesar de todo eso, la palabra de Dios no está ¿qué? No está presa. Y el punto aquí es que el evangelio del Señor Jesucristo, importante familia, muy importante, no puede ser atado. El evangelio nunca puede ser aprisionado, nunca podrá ser inmovilizado. El evangelio nunca podrá ser encarcelado, nunca podrá ser confinado, nunca lo ha sido, nunca lo será. El evangelio siempre realizará su misión preordenada por Dios en el planeta Tierra. Ningún enemigo, ningún gobierno, sea comunista, sea dictadura, sea democrático, sea el que sea, ningún enemigo podrá frustrar, podrá estorbar, podrá desbaratar el propósito de Dios con su santa palabra. Entienda por favor que la palabra de Dios siempre y siempre habrá de triunfar. Alabado sea el nombre del Señor. Rápido, dos cosas que necesitamos grabando en nuestra memoria. All right? Y que son razones suficientes para ofrecerle a mi Señor un servicio sacrificado. Primero, cuando recuerdo la preeminencia del Señor Jesucristo. Escriba eso. Yo sé que hemos hablado en el pasado de eso en particular, pero volvemos a hacerlo nuevamente en este momento. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. Aquí en el versículo 12, Pablo está, versículo 8, debía haber dicho, exhortando a Timoteo a que se enfoque en la preeminencia del Señor Jesucristo. Now, el enfocarse en la preeminencia del Señor Jesucristo había sido la fuerza motivadora en el ministerio del apóstol Pablo. En esencia, lo que está diciendo es esto: Timoteo, si te grabas en la memoria, escuche, que es simple, sencillo, lo traté de poner la forma más fácil de entender. Si te grabas en la memoria, Timoteo, quién Jesucristo es, de seguro, Timoteo, podrás ser valiente. De seguro, Timoteo, podrás sufrir por Cristo. Si te grabas en tu memoria quién Jesucristo es, de seguro, Timoteo, podrás sufrir maltrato. Maltrato en la cárcel, o maltrato en el trabajo, o maltrato en la casa. Podrás ser escarcelado. Si te metes en tu mente, Timoteo, si te grabas en tu mente quién es Jesucristo, inclusive podrás morir por el Señor Jesucristo. Así que la palabra esta, acuérdate, como ya dije, lo que quiere decir es mantente recordando. Grábate en la memoria. Mantén tu enfoque en ese a quien estás sirviendo. That's what the word in essence communicate, right? En otras palabras, que el enfoque primario en su mente debía ser la preeminencia de aquel al cual servía y para quien vivía. Acuérdate de Jesucristo, y yendo a los primeros versículos del capítulo número 2, del 1 al 7, acuérdate de Jesucristo porque tú vas a tener que enseñar y Jesucristo es el Maestro perfecto y supremo. Acuérdate de Jesucristo porque Él es el soldado más grandioso. Él fue el que peleó y ganó la más grande de las batallas. Amén o amén. Acuérdate de Jesucristo porque Él es el atleta más glorioso. Él corrió, todos somos llamados a correr una carrera, pero debemos acordarnos de Cristo, tener a Cristo preeminente en nuestras vidas, porque Él fue el que corrió la carrera más pura, más difícil y ganó el mayor premio, el premio más grandioso. Acuérdate de Jesucristo, porque Él es el verdadero labrador. Él es el que en realidad está sembrando la semilla. Él es el que en realidad la está cultivando. Él es el que en realidad la cosecha.
Ahí dice, unos siembran y unos riegan, pero el incremento los da el Señor. Pues sabe usted, dentro de todas las circunstancias bíblicamente, Cristo es el que siembra y Cristo es el que riega. Porque si Él está en nosotros, Él es el que nos está moviendo a nosotros. Él dice amén, aleluya, right? En adición a eso, la Escritura nos dice lo siguiente. El que dice que permanece en Él, debe hacer ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Acuérdate de Jesucristo. Si tú dices que permaneces en Él, acuérdate de Él. Debes andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué cosas acerca de Jesucristo nos ayudan a ver su preeminencia? Dice, acuérdate de Jesucristo descendiente de David. Esta cosa, una de las cosas, resucitado de los muertos. Escriba esto en sus notas. La preeminencia de Cristo puede verse en la realidad de que Él es el Cristo vivo. Él es el Cristo vivo. El miércoles pasado hablábamos de la iglesia del Dios vivo. Gloria a Dios. Y vamos a continuar hablando el próximo miércoles en particular. Es la iglesia del Dios vivo porque nuestro Salvador es el Cristo vivo. Right? Gloria al nombre del Señor. Y es importante, muy importante, para nosotros, para grabarme en la memoria de que mi Redentor es un Redentor vivo, es un Cristo vivo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Y como ya le dije, no está diciendo acuérdate de la resurrección de Cristo. No estamos hablando de un hecho histórico. Estamos hablando de uno que está vivo. Acuérdate de Jesucristo vivo. Acuérdate de Jesucristo el que está vivo. ¿Right? Sí que es importante entender que la idea detrás de las palabras de Pablo no son necesariamente recordar la resurrección como ya te dije. Pablo está diciendo, acuérdate del Cristo resucitado que ahora está vivo. Grábate eso en la memoria. Está vivo. Grábate eso en la memoria. Mantente recordando de que está vivo. Haz de eso tu enfoque. Mi Salvador está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. En otras palabras, Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Dios en forma humana, acuérdate del que murió en la cruz, pero acuérdate de que resucitó victorioso sobre la muerte y Satanás, y ahora como Salvador es el Dios vivo. El punto es que nosotros no le servimos a un personaje histórico que ya no existe, usted y yo le servimos al Cristo vivo, algo que debo grabarme en mi memoria, right? Y eso va en gran medida a estimular, llenarme de combustible para yo servir sacrificadamente. La otra cosa que podemos decir en cuanto a la preeminencia de Cristo también puede verse en la realidad de su humanidad, que nos habla esa realidad de su humanidad, de su realeza y dominio soberano. Lo vemos en la frase descendiente de David, del linaje de David. Énfasis, humanidad de Cristo. Con ese énfasis, utilizando la persona de David, viene también enredado, si usted quiere, la realeza de David, viene enredado el dominio, soberanía y majestad de David. En cierta forma, Pablo está diciendo a Timoteo, recuerda la preeminencia de aquel a quien sirves y su preeminencia te va a ayudar a ver su deidad, te va a permitir enfocarse en su gloriosa obra salvadora, la cual se manifiesta más gloriosamente en su resurrección. Pero también le dice, también al enfocarte en la preeminencia de Cristo, puedes también ver su humanidad, su realeza, que se hace evidente al ser descendiente del linaje de David. Ahora, para no darle mucha vuelta al asunto, vamos a entrar de lleno a lo que quiero que sea el enfoque primario de nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que el acordarse de Jesucristo implica? ¿Qué es lo que el tener a Cristo grabado en mi memoria implica? ¿Qué es lo que el acordarse de su preeminencia implica? ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo se ve eso en mi vida? ¿Cómo se expresa eso en mi vida? Primeramente, escriba esto. Implica que yo debo recordar que si Jesucristo sufrió, entonces, ¿por qué yo no?
That's one of the things. Si Jesucristo sufrió, entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? That is a very good question. Escucha por qué es importante. Acordarse de Jesucristo implica que de forma consciente o consistente, debió haber dicho, el creyente en su servicio se mantiene recordando ciertos detalles, ciertos hechos irrefutables acerca de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Se mantiene recordando que Jesucristo sufrió antes de ser glorificado. Se mantiene recordando que Cristo fue humillado antes de ser coronado. Escuche que no es un juego de palabras, no es que suene bonito, es que hay unas realidades que usted y yo necesitamos tener claro en nuestra mente. Porque el acordarme de Jesucristo, de su preeminencia, implica que yo necesito recordar que Jesucristo sufrió. Y si Jesucristo sufrió, entonces, ¿por qué no yo? Cuando me toque a mí sufrir, cuando me toque a mí nuevamente servir sacrificadamente, que me cueste, pues entonces yo necesito preguntarle, ¿y por qué yo no? Si Jesucristo sí, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Esperanza es que cuando llegue el momento y algo malo venga a su vida, o algo detestable, o una enfermedad, un cáncer venga a su vida, que usted no pregunte, ay, ¿por qué me dio cáncer a mí? Punto es que usted pregunte, ¿y por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de especial que a mí no me va a dar? ¿Cuántos alaban al Señor? Distinto. No es la comodidad, no es lo popular, pero es lo que es bíblico. Implica que de forma consistente el creyente en su servicio se mantiene recordando que Cristo murió antes de ser resucitado. Resucitó, pero antes de eso experimentó la cruz del Calvario, ¿ok? Conoció Cristo la tristeza antes que el gozo al fin de Getsemaní. All right. Cristo conoció la persecución antes que la exaltación. ¿Cuál es el punto? Simple, preste atención, por favor. ¿Podré yo, siendo imperfecto, escapar de lo que Cristo, siendo perfecto, no pudo escapar? ¿Podré yo cambiar, o mejor dicho, podré yo caminar por el sendero de rosas mientras que Cristo tuvo que caminar por el sendero lleno de espinas? ¿Acaso habrá alguna forma en que yo sea mejor que Jesucristo? Escuche lo que la palabra nos recuerda en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, Cristo, sin pecado de ninguna clase, Dios hecho hombre, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Así que hay una pregunta inevitable aquí para cada uno de nosotros, y esta: si Jesucristo aprendió a través del sufrimiento, ¿es de esperar que nosotros aprendamos sin sufrimiento? Si Cristo es mi Señor, es mi Salvador, nosotros estamos siguiendo sus pasos, nosotros estamos siendo conformados más y más a su imagen. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos santificados para convertirnos más y más a su imagen. Y si Jesucristo entonces aprendió a través del sufrimiento, ¿es de esperarse que yo aprenda sin sufrimiento? ¿O debo yo esperar ser compañero de Cristo en sus sufrimientos? ¿Cierto, verdad? O otra posibilidad horrible sería el creer la basura del evangelio de la prosperidad, que todo lo que quiere es una felicidad que es frívola, que todo lo que promueve es una felicidad llena de comodidad, que todo lo que promueve es una felicidad llena de abundancia material para sus seguidores. Una de tres cosas. ¿Cristo aprendió del sufrimiento de esperarse que nosotros aprendan sin sufrimiento? La respuesta es no. ¿Debo yo esperar ser compañero de Cristo en su sufrimiento? Sí.
¿Debo yo creer la basura? No. Eso de ninguna forma. All right? Así que por lo tanto, al acordarnos de Jesucristo, nos acordamos que Él, escuche por favor, tuvo que sufrir antes de ser glorificado y fue odiado antes de ser amado. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Pues esa es la vida de Cristo, ¿sabes? Si es la vida de Cristo, pues entonces, ¿por qué yo quiero algo distinto en la vida mía? Si voy a ser odiado porque soy un imprudente, porque soy rudo, porque soy, tú sabes, algo en esa línea, eso es otra historia. Pero si soy perseguido, si sufro por razón del Evangelio, por estar correctamente con lo que Dios dice en su palabra, pues entonces, there's nothing to complain about. Estás acompañando, estás siendo compañero, estás ahí en el lugar correcto. Otra cosa aquí, por favor. Otra cosa de lo que implica el acordarse de Jesucristo. Implica recordar cómo sufrió Cristo para luego imitar su ejemplo. No solamente implica recordar que Cristo sufrió, y si Él sufrió, entonces ¿por qué yo no? También implica recordar cómo fue que Cristo sufrió. Y luego de ver cómo Cristo sufrió, entonces yo debo imitar su ejemplo. Right? Aquí vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 23, una descripción de la forma en que Cristo sufre, cómo responde al sufrimiento. Y ahí vemos, porque la palabra lo dice, un patrón. Ahí hay un patrón, ahí hay un patrón. You have some guidelines. Está ahí escrito específicamente para que... ¿Y qué es lo que debo hacer? Está escrito, ahí está escrito. Lee eso, que ahí está la descripción de trabajo que se espera de ti. Ahí en el capítulo 21, mejor dicho, el versículo 21 dice, porque por esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Versículo 21, it's right there, right? Ok. Sí, ¿cuál es el patrón, el ejemplo que debemos seguir? El ejemplo, patrón que debemos seguir es el ejemplo de Cristo, porque Él Él sufrió por nosotros para darnos un ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Sus pisadas es su patrón, es el patrón. No me viene la palabra ahora en este momento. Que nosotros necesitamos seguir, es el ejemplo, right? Okay, que nosotros pues debemos continuar siguiendo. Ahora, la razón de ese sufrimiento, como ya dije, debe ser conforme a lo que Cristo espera de nosotros. En el versículo 20 dice lo siguiente, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Si eres imprudente, si eres rudo, si tratas a las demás personas como si no tuvieran valor de ninguna clase, right? Si no hay consideración, si no hay flexibilidad en tu trato con los demás. Y por esa razón te desprecian, por esa razón sufres. Pues si es por eso, pues qué valor tiene, pues qué mérito tiene el soportar que te abofeteen si habéis pecado. Todo el mundo me saca el calzo, nadie quiere saber de mí, todo el mundo me rechaza, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí está la cosa. Ahí es donde debemos ir, asegurarnos. Y hace un momento estábamos en la clase de escuela bíblica que estamos hablando de la mortificación del pecado y fue una clase extraordinaria. Y vuelvo a decirle, si usted tiene la oportunidad de poder levantarse un poquito y poder venir a las 11, venga, porque es uno de los materiales más extraordinarios que jamás se han escrito, en adición a la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe? No, muy pocas cosas son de mayor envergadura, de mayor alcance, de mayor edificación que ese libro que escribió ese señor que se llama John Owen, La mortificación del pecado. Y estábamos hablando ahí acerca de la mortificación del pecado, de cómo nosotros podemos identificar esas obras de los vestigios, de los remanentes de nuestra carne, ¿verdad? ¿Sabes? Y que nos ayuda a reconocer, porque si son, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo?
Y somos de Cristo, ¿verdad? ¿Sabe? Somos de Cristo, pues entonces no va a haber mucha razón para nosotros ser parte de estos que dice, ¿qué mérito tiene el soportar que os obedecen si habéis pecado? Pues porque el Espíritu Santo de Dios, en el momento en que nos vamos a ir en esa línea, nos va a estar dando convicción, nos va a estar diciendo, hey, no, camino equivocado, eso no. Pero si por hacer lo que es bueno, que el Espíritu Santo nos va a dirigir en esa dirección, sufrís, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, la forma en que Cristo responde, el patrón de responder, lo vemos entonces en los versículos del 22 al 23. El que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo se llamaba el que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca? Ay, perdón, ese Cristo está un Cristo débil. Vamos, un Cristo fuerte. ¿Cómo se llama el que no cometió pecado sin se halló engaño en su boca? Cristo Jesús, el Cristo vivo, right? El que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es lo que hacía? Escuche por favor, escuche. Si no es verdad que fuimos llamados a seguir los pasos, a seguir el ejemplo, hay un patrón ahí, lo que tenemos que hacer es calquearlo y seguir lo que dice ahí, vivir conforme a lo que dice ahí. Cuando lo maldecían, respondía maldeciendo, de ninguna forma, no respondía con maldición. Y cuando padecía, ¿qué hacía? Don't worry, I got your number, I got you, brother, it's coming your way. No, cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué era lo que hacía? Sino que encomendaba nuevamente la causa, su lucha, su sufrimiento, a ese que juzga justamente, que es nuestro Padre Celestial. Now, ¿cómo es que Cristo acepta el sufrimiento? De una forma que tú y yo lo podamos entender fácilmente. Lo aceptó diciéndole que no a algunas cosas que tú y yo tenemos que decirle que no. Diciéndole que no a la venganza. Diciéndole que no a la amargura. Diciéndole que no al desquitarme. Lo que Cristo hizo fue que se entregó a las manos del Padre, lo soportó todo en nombre de la verdad divina. Y al soportarlo todo en nombre de la verdad divina, mía es la venganza, dice el Señor. El que te haga mal, hazle bien. Verdad divina. Al hacer eso, Cristo establece el patrón, los pasos, el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ve ahora, el cual por el gozo puesto delante de él, mirando hacia el frente, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, siendo indiferente a la vergüenza que estaba experimentando, y se sentó vivo, Dios vivo, a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, que Cristo estuvo dispuesto a sufrir la vergüenza pacientemente porque Él veía la gloria que le esperaba. Escuche por favor, muchos de nosotros vivimos para el presente, para el día de hoy, y inclusive algunos estamos todavía cargando el pasado, ¿verdad? ¿Sabe? Pero Cristo no era de esa forma. Él pudo actuar de esa forma porque Él veía la gloria que le esperaba. Y esa disposición, escuche por favor, de mirar hacia el frente, mirar hacia el frente, esa gloria que nos espera, precisa ser nuestro ejemplo, precisa ser nuestro patrón al servirle sacrificadamente al Señor Jesucristo, ¿ok? Así que algunos de nosotros pacientemente esperamos el día en que, conforme a su promesa, el Señor dará gloria a aquellos que en su nombre y por su causa han sufrido. Tercera cosa aquí, que es lo que acordarse de Jesucristo implica recordar que Cristo vive y reina soberanamente. Acuérdate de Jesucristo, acordarte, grábatelo en tu memoria, vive y reina, está vivo y reina soberanamente. Efesios 1, capítulo 20, versículo 20 al 21, esta fuerza, fuerza poderosa del Espíritu Santo operó en Cristo, trabajó en Cristo cuando estaba
había muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue sepultado, resucitándolo de los muertos, está vivo, y sentándolo a su derecha en lugares celestiales, poder, autoridad, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que implica recordar que Cristo vive y reina soberanamente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto, el Cristo vivo es mi sumo sacerdote. Es mi sumo sacerdote. Está intercediendo por mí en todo momento. Está cuidando de mí. Está ministrando a mis necesidades. Y el Cristo que reina, ese es mi Rey soberano que está en control de todas las cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cuál sería la aplicación para mi diario vivir? Escuche, por favor. Si eso es cierto, si el Cristo vivo es tu sumo sacerdote, si el Cristo vivo que reina es tu Rey soberano y está en control de todo, ¿alguien dice amén a eso? Do you believe that? ¿Tú crees que Él reina? ¿Tú crees que Él es tu sacerdote? ¿Tú crees que Él está intercediendo por ti? ¿Tú crees que Él es el Rey soberano del universo? ¿Tú crees que Él está en control de todas las cosas? Si eso es de esa forma, Edwin Torres Romero, ¿por qué entonces debes preocuparte por lo que pueda pasar? ¿Por qué preocuparte por la venganza de las personas que odian a Jesucristo? O por el sufrimiento que el servirle sacrificadamente a Cristo puede traer a la vida tuya. Si Él es el Rey soberano que controla todo. Si Él es el Cristo vivo que es mi sumo sacerdote. Y como mi sumo sacerdote me ofrece su simpatía, su compasión, conoce mis necesidades, entiende mis luchas, sana mi dolor. Y como mi Rey soberano está en control absoluto de todo lo que acontece en mi vida. Amén. Algunas personas por la forma, escucha Eri, algunas personas por la forma en que viven y piensan y hablan, parece como si creyeran eso. Él es mi Rey soberano aquí en los Estados Unidos. Que aquí solamente. Que Él es Rey soberano y que reina aquí. Jesucristo en su humanidad puede entender mis luchas, puede entender mis cargas. Y habiendo sufrido la cruz del Calvario, compasivamente, escuche por favor, puede entender mi pequeña cantidad de sufrimiento. No. Será su pequeña, Pastor Edwin, cantidad de sufrimiento. Mi cantidad de sufrimiento es inmensa. Mi cantidad de sufrimiento es una cosa que nadie ha pasado por eso. Lo siento por usted porque la Escritura dice que no nos ha venido ninguna cantidad de sufrimiento que no sea humana, pero que Dios es fiel y no nos va a dejar sufrir más de lo que nosotros podamos sufrir. Con el sufrimiento nos va a dar la salida. Amén. All right. So, que la cantidad de sufrimiento, hay que ver el color de las cosas determinado por el color del cristal a través del cual miramos. Y si miramos a través del cristal mío humano o el cristal de la televisión o el cristal de las redes sociales, pues entonces probablemente lo que estoy pasando en mi vida, esto nunca nadie ha pasado por una cosa como esta. Pero si miro a través del cristal de la santa palabra de Dios, el resultado va a ser algo distinto. Porque en ninguna forma no le puede llegar ni nada, ni a la suela del zapato de la cantidad de sufrimiento que nuestro Redentor sufrió por nosotros. Y ahora ese es mi sacerdote, que se puede identificar y puede conocer de verdad toda la intensidad que yo pueda estar sufriendo. Una cuarta cosa implica recordar el valor de su persona. Acuérdate de Jesucristo, grábatelo en la memoria. Pues grábate en tu memoria el valor de la persona de Jesucristo. Y si te grabas en tu memoria el valor de la persona de Jesucristo, por ende te vas a grabar el valor de su causa. La causa de Cristo.
El punto aquí es que nunca, y nunca es nunca, debemos titubear al entregar nuestras vidas a la causa de Cristo. Nunca debemos titubear al entregar nuestras vidas a la causa de Cristo. ¿Qué pasaría si mañana te duele algo, vas al médico y te dicen, hey, lo que te quedan son 2, 3, 4 meses? What would you do? Espero que no hagas como un tío que yo tenía que ya no existe, que al decirle eso lo que digo, ¿sabes qué? Pues ahora sí que voy. Y se quería tomar el río Orinoco, el río Amazonas, tú sabes, de Rondon Q, te quería tomar todas las cervezas del mundo, usar todas las drogas del mundo. I hope you won't do that. He conocido personas que al decirle eso han cambiado su vida por completo y en los 4, 5, 6 meses que Dios le ha dado han querido vivir y servirle al Señor en formas que no lo hicieron en 40 o 50 años. Pero ¿qué harías tú? Y lo que la Escritura nos dice hoy, por eso estás aquí hoy nuevamente, no debemos nunca titubear, don't hesitate de entregar tu vida a la causa de Jesucristo. Why? Bueno, porque si tú dices que Jesucristo es lo más preeminente, es el más preeminente. Si tú dices que por encima de Jesucristo no hay nadie, si tú dices que no hay nadie que le llegue a los talones a Jesucristo, si tú dices todas esas cosas, tú dices que en el universo no hay nadie como Jesucristo, entonces, si eso es de esa forma, la causa de Jesucristo también precisa ser la más preeminente. La causa de Jesucristo precisa ser lo más importante, en términos que todo el mundo puede entender. Si usted entiende que la gloria de la persona de Jesucristo, si usted entiende que Él es Dios hecho hombre, si tú entiendes que Cristo es el Salvador, si tú entiendes que Él es nuestro sumo sacerdote, si tú puedes cantar Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, si tú puedes hacer todas esas cosas, entonces usted, escucha por favor, entonces tú no debes tener problemas de ninguna clase, entendiendo que la causa de Cristo debe ser lo más importante, lo más preeminente en la vida tuya. If you say todas esas demás cosas, oh Jesucristo es Dios hecho gloria, Él es el Salvador, mi Salvador, Rey sumo sacerdote, intercede. If you say that, if you believe that, pues entonces su causa precisa ser lo más importante para ti. Así que, nuevamente, acuérdese de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme al evangelio que Pablo predicaba, y usted tendrá la suma, usted va a tener en su vida, usted se acuerda, usted se lo graba en la memoria, usted va a tener en su vida la suma de todo lo que Jesucristo es, todo lo que Jesucristo viene a hacer, y también podrá tener la misma actitud que el apóstol Pablo tenía, la misma disposición que Pablo tenía para servirle. Por último, una segunda razón por la cual mi servicio al Señor precisa ser un servicio sacrificado. Esto es bien corto. Obviamente este es un mensaje que tiene 2 partes. Vamos a terminar ya mismo y el próximo domingo pues concluimos. La segunda razón es cuando recuerdo el trascendental poder de la palabra de Dios. Cuando yo recuerdo el trascendental, trasciende, va más allá. No hay paredes, no hay fronteras que puedan obstaculizar, que puedan neutralizar, que puedan cancelar el trascendental poder de la palabra de Dios. Esa es razón suficiente para servirle a mi Señor sacrificadamente, servir de una forma que me cueste. Saber eso, estar claro, tener eso grabado en mi mente, tenerlo grabado grábatelo en la memoria.
La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es trascendental. No hay absolutamente nada que lo detenga. De la misma forma que decimos como el papagayo de la boca para afuera, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía y siempre va a realizar todo por la cual fue enviada. Entendamos que la palabra de Dios, su poder es trascendental, trasciende en todos los aspectos. Nunca podrá ser cancelada, nunca podrá ser neutralizada, nunca podrá ser inmovilizada. Y nunca es. Ese nunca es flojo, nunca es. Nunca. Versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra no está presa, subraye, no está presa, no está presa, no está presa. Puesto de otra forma, la palabra de Dios no está atada, la palabra de Pablo está preso, está encadenado, pero la palabra de Dios no está atada, no está encadenada, no está aprisionada, no está inmovilizada, no está confinada. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, yo estoy dispuesto a sufrir todo el encarcelamiento que haya que sufrir y la razón por la cual yo lo hago, entre otras cosas, podrán tirarme a la cárcel que sea, Timoteo, pero nunca podrán inmovilizar, encadenar o aprisionar la palabra de Dios. Como ya señalé, la palabra está presa, también puede ser traducida, está atada con cadenas. Es lo que vemos ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16, Onesíforo, ese mismo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es la misma frase en el idioma de griego, Hechos 28, 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es la misma cuestión, que está preso, ¿ok? Así que, sin duda, Pablo, cuando dice, el cual sufro penalidades, hasta presiones como a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, Pablo no está celebrando porque está en esa situación. Pablo se siente avergonzado de estar en prisión. Lo sabemos porque la palabra que se utiliza es la palabra malhechor, que sugiere que la persona que está preso, fíjese, Pablo no dice estoy preso porque yo soy un malhechor, dice hasta prisiones a modo de malhechor. Como si yo fuera un malhechor, como si yo fuera un maleante, como si yo fuera un criminal, como dije ahorita, como si yo fuera un malandro, como si yo fuera un ladrón, como si yo fuera un asesino, como si yo fuera un child molester, como si yo fuera una persona detestable. Es la misma palabra que se utiliza en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dice uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba. Esa misma palabra, malhechor, alguien despreciable totalmente. El punto aquí, por favor, es que Pablo está preso por sus convicciones religiosas. Escuche que es sumamente importante, pero Pablo es catalogado como un vulgar criminal, pero a Pablo le importaba un pepino angolo, quiere decir que no le importaba en lo más mínimo el hecho de que se estuviese siendo tratado como un vulgar criminal. No le preocupaba que lo trataran como un criminal vulgar. Escucha, y tampoco le preocupaba, escucha que es importante, el que él no iba a estar libre para poder predicar la palabra. Yo estoy aprisionado, yo estoy encadenado, yo estoy confinado, pero la palabra de Dios no está presa. I don't care si me consideran que soy un criminal. Y tampoco me preocupa el hecho de que si yo estoy aquí, la palabra de Dios no vaya a ser predicada. Porque la palabra de Dios nunca ha estado presa, nunca está presa y nunca estará presa. Ahora, con eso en mente, permítame hacer algunos comentarios breves, pero sumamente significativos. For you to ponder, para que usted reflexione.
Y quiera Dios que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. En el país donde nosotros vivimos, que yo amo, por el cual serví en el ejército de los Estados Unidos por 2 años durante el tiempo de la guerra de Vietnam, aunque no fui a Vietnam, fue en ese periodo. En este país, de paso, mañana es la cuestión de Memorial Day, esa cuestión, right? Okay. En este país, muchas personas viven bajo la ilusión como la que hacen los magos, sí, bajo la ilusión de que la única razón por la cual el Evangelio tiene la libertad de ser proclamado aquí es porque América es un país libre. Yo someto a su consideración que eso es una ilusión. That's not the case. La palabra de Dios nunca podrá estar presa. You got that? Right? En sus notas escribimos algo. No es original, lo saqué de algo que escribió un autor muy respetado por cada uno de nosotros y que escuchamos y que amamos. Esto fue lo que escribió, no en el presente, sino hace como 15 o 20 años atrás. En nuestra cultura, incorrectamente, muchos piensan que si este país no fuera una democracia, la palabra de Dios no llegaría a nadie. ¿Me están siguiendo? Right? En otras palabras, la palabra de Dios llega a la gente porque es una democracia. Piensan que si este país no fuera una democracia, la palabra de Dios no llegaría a nadie y que nunca podría tocar a nadie. Y por lo tanto, para poder seguir proclamando la palabra, tenemos que trabajar fuerte, action groups se llaman eso, para que nuestro país continúe siendo un país libre. Para que la palabra pueda continuar siendo proclamada, tenemos que trabajar fuertemente y hacer toda clase de grupos, y hacer toda clase de presión, porque si no lo hacemos, pues entonces la palabra no va a ser proclamada libremente. Hay un problema con esa afirmación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece que aunque él está encarcelado, la palabra de Dios jamás podrá hacerlo. You got that? La palabra de Dios jamás podrá hacerlo. No hay sistema político, económico que pueda detener la palabra de Dios. Por muchos años, muchos cristianos han vivido atemorizados por lo que el gobierno y los enemigos de Cristo traman hacer para encarcelar a los que predican la palabra de Dios como la verdad absoluta. La verdad absoluta. No es que fulano dijo tal cosa y aquel dijo tal cosa. No, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros creemos en la palabra de Dios absoluta, y si la palabra de Dios absoluta habla de tal forma con relación a ciertas orientaciones sexuales, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que es. En ocasiones algunas personas se me han acercado y de una forma u otra me han dicho, si las cosas siguen como van y usted y su hijo continúan predicando contra el pecado sexual como ustedes predican, lo más probable es que dentro de un par de años ustedes van a estar presos y no va a haber ninguna iglesia. Respetuosamente, pero con seguridad. La respuesta nuestra siempre ha sido pues la misma. Sea lo que Dios quiera. Con nosotros no hay problema de ninguna clase. All right? Si Dios quiere que tengamos un ministerio en las cárceles, conmigo, pero está bien. Amén. ¿Por qué razón? Está bien. El apóstol Pablo escribe en el libro de Filipenses esto. Escuche por favor. Filipenses es escrito desde la cárcel.
Al final del libro de Filipenses, I don't know if you knew that, but now if you don't, you know it. Al final del libro de Filipenses hace una referencia a los hermanos de la casa de César. El punto es que mientras Pablo estuvo preso en Roma, en todo momento Pablo estuvo evangelizando. Pablo estaba en todo momento ganando almas para el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 22, esto es lo que dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Sabes quién es el César, verdad? El emperador. Pablo estuvo en una de esas casas encarcelado 24/7, encadenado, esposado con un soldado romano. Usted se imagina lo incómodo que tiene que haber sido para el apóstol Pablo estar encadenado esposado 24 horas al día con un soldado romano inconverso. Fuerte. Pero alguien me recordó los otros días que si para Pablo fue fuerte, piensa en el soldado romano inconverso, el estar encadenado al apóstol Pablo 24 horas al día. Que no se callaba la boca, que no cerraba la boca. Porque la palabra de Dios nunca podrá ser apresada, aprisionada, contenida, confinada. Aprendamos eso, por favor. Segunda Timoteo 4, 1, 2 y 5. Con esto terminamos. Escuché la exhortación de Pablo a Timoteo aquí. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra y que insten a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra en todos lugares. Predica la palabra donde tú estés. Predica la palabra en the open market, en la iglesia, en la cancha, en lugar. Predica la palabra en la jefatura de la policía. Predica la palabra cuando te metan en la guagua ahí con la gente que vaya en la parte de atrás esposado contigo. Que predica la palabra en la celda donde tú estés. John Bunyan. Remember that? John Bunyan, el progreso del peregrino. Remember that, right? ¿Que dónde escribió él ese libro? En la prisión, right? Okay. Pues leía los otros días sobre el particular y lo que decía era lo siguiente: la celda donde él estaba tenía una pared bien gruesa, pero tenía una ventana, ¿verdad? ¿Sabes? Y esa pared daba para un patio abierto ahí, tú sabes, donde la gente pasaba y esa cuestión. Y lo que leí, que yo no sabía, era que durante cierta hora del día ese camino se llenaba de gente y Bunyan estaba en la prisión predicando y la gente afuera escuchándolo predicar. La palabra, ¿y por qué? Pues porque la palabra de Dios nunca puede ser aprisionada. Nunca, 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 nunca. Siempre va a realizar el propósito de Dios. Siempre se va a realizar. No hay absolutamente nadie que lo pueda absorber. Absolutamente nadie. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, sé fiel, ten valor, sirve a Dios sacrificadamente, aunque eso implique ser encadenado en prisión. ¿Por qué razón? Porque la palabra nunca será aprisionada, encadenada, inmovilizada, atada y confinada. ¿Cuántos saben lo que son las catacumbas romanas? Right? Catacumbas romanas, en un lugar donde por espacio de 3 siglos se enterraron subterráneamente millones de cristianos, 3, 4, 5 millones, I don't know, pero yo sé que eran millones de cristianos. Eso tiene unas entradas, son unos túneles estrechos. Si usted entra por esos túneles, tiene que llevar linterna, flashlights o lo que sea, y mientras usted vea unos cubículos pequeños, ahí se ponían los cuerpos. Pero una cosa significativa es que hay toda clase de inscripciones que datan de hace 10, 20 siglos atrás, no sé. La cuestión es que entre todas esas inscripciones, la más popular, todo el mundo sabe, es la del fish, la del pececito ese que se indican los cristianos. Pero la segunda más popular es la frase que dice: la palabra de Dios nunca será aprisionada. I didn't know that. Eso no lo sabía hasta los otros días que estaba preparando para este mensaje. Now, en esto histórico,
que algunos de nosotros que somos un poquito viejos, en cierta forma, pues vivimos esto. No vivimos en ese país, pero vivimos ese proceso. En el 1949, yo no había nacido todavía, nací 2 años después. En China había alrededor de 700,000 cristianos. En China. Temprano en la década de los 50, como muchos de ustedes saben, los comunistas se apoderan del poder. Se desata lo que se conoce como una revolución cultural. Y en esa revolución cultural, en la década del 50, sobre 30 millones de personas mueren, entre ellos la inmensa mayoría de los 700,000 cristianos. El punto es el siguiente, familia. Desde los años 50, por más de 70 años, los cristianos han vivido en China bajo el régimen ateo opresor comunista que tienen. ¿Todo el mundo me está escuchando? Good. En el presente, en el día de hoy, hay un estimado de entre 30 a 100 millones de cristianos. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Simple. La palabra de Dios no puede ser aprisionada, inmovilizada o atada. En la década de los 60, la Guardia Roja, Mao Zedong y la esposa de él dirigiendo el asunto, desató una campaña en ese país para destruir todas las Biblias, todos los himnarios, toda la literatura religiosa que hubiese en ese inmenso país. Lo que se dice es que la Guardia Roja tuvo un éxito extraordinario. Al punto que aún muchas iglesias, particularmente lo que se conoce como la iglesia de Underground Church, la iglesia subterránea, la iglesia clandestina, no sé, yo la conozco como The Underground Church, ¿ok? Aún en el día de hoy se pueden ver congregaciones de cientos y cientos de creyentes donde solamente tienen 1 o 2 Biblias. En el 2006 yo tuve la oportunidad de estar 2 semanas en China y en 2 ocasiones pude reunirme en una de esas iglesias, en un lugar, la mitad, el Fellowship Hall, la mitad del Fellowship Hall, sentado cerca de 300 personas. Igual remoto. Lo que había eran 2 o 3 Biblias. Now, con humildad, en el temor de Dios, pero con gran convicción, me aventuro a hacer este señalamiento. Está en sus notas, está en la pantalla. Y nuevamente no es un señalamiento original, es un señalamiento que he escuchado de otras personas. La evidencia moderna más contundente de que la palabra de Dios no puede ser encadenada o aprisionada es la historia de la iglesia en China. La palabra de Dios no puede ser encadenada. La palabra de Dios no puede ser aprisionada. No hay sistema político, no hay gobernante, no hay presidente, no hay congreso, no hay partido político que pueda aprisionar, encadenar la palabra de Dios. Gracias por el amén. El otro señalamiento es este. En realidad, la cantidad de Biblias
que usted pueda tener no es importante. Lo que sí es importante es cuánto usted cree en lo que la Biblia dice. Y cuando se habla de creer, no creer como las gallinas, sino creer bíblicamente, que implica obedecer la palabra de Dios. En realidad, lo que es importante es el poder de Dios, es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y poder, está viva y es eficaz, es cortante, como cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esa es la razón por la cual el poder de Dios y su palabra, por la cual luchamos con porfía por la verdad absoluta que representa la palabra de Dios. That's why. Por eso luchamos con porfía por la verdad absoluta de la palabra de Dios, sin importarnos las consecuencias que puedan suceder. Como familia hemos tenido que enfrentar muchas veces circunstancias así. Hemos tenido que enfrentar circunstancias donde han venido familiares bien cercanos, donde algunos de ellos han tenido estilos de vida que son contrarios a lo que la palabra de Dios establece como correcto, y hemos tenido que pararnos firmes. Y ha sido problemático, y ha sido incómodo, y la cosa no ha salido bien, pero nos hemos mantenido firmes en lo que la palabra de Dios dice. Así que la palabra de Dios no puede ser aprisionada, atada, y el Cristo que es preeminente tiene una causa que amerita cualquier clase de sufrimiento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto es Pastor Edwin hablando. ¿Right? Simplemente escúchalo, pero que le salga por un oído y le salga por otro. ¿Quién sabe lo que sucedería si la iglesia, que somos cada uno de nosotros, se determina a predicar y vivir la palabra de Dios con denuedo e integridad? ¿Qué sucedería si eso sucediera? Lo más probable es que el sistema actual, fuese el que fuese, se va a tornar más y más hostil contra la iglesia. Y de esa hostilidad, quién sabe, pueda surgir el avivamiento espiritual en la iglesia de Cristo, que cada vez se ve más y más lejano. Who knows? ¿Quién sabe? El domingo que viene, si el Señor así lo permite, continuamos con esta enseñanza y pues terminamos. Así que, grábatelo en la memoria. Jesucristo resucitado, vivo completamente, right? Rey soberano, en control sobre todas las cosas. Sumo sacerdote, consciente, atendiendo todos los asuntos de nuestra vida. Grábate eso en tu memoria. Cristo vive, Cristo vivo. Aleluya, right? Grábate en tu memoria la trascendencia de la palabra de Dios. Mantente firme a la palabra de Dios. Mantente fiel a la palabra de Dios. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Asegúrate que conoces lo que la palabra de Dios dice. Mantente firme, firme, firme. Nunca será aprisionada para el propósito para el cual, el propósito para el cual Dios la envió se va a realizar. Nadie lo va a poder detener, empequeñecer. Se va a realizar. Sé firme, sé persistente, no claudiques, no negocies, manténgase firme en lo que la palabra de Dios dice. Si lo hace, entienda por favor de que aquí el llamado que nosotros tenemos es a servirle a Dios sacrificadamente. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, grábate en la memoria a Jesucristo, acuérdate del ejemplo que Él nos dio. Cuando sufras, asegúrate que el sufrimiento y la persecución que estás experimentando no es por tu imprudencia, no es por tu insensatez, no es por tu rudeza, no es por tus prejuicios, es porque tú quieres, insistes vivir conforme a lo que Dios dice en su santa palabra, siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual sufrió por nosotros. Y si viene la persecución, pues asegúrate que tú respondes como Él respondió. No hay espacio aquí para estar vengándose, no hay espacio para estar
desquitándose. No está espacio para estar quejándose. Aquí todo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar en Dios, confiar en su palabra, hacer lo que Él me dijo a mí que hiciera. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú encárgate de devolver bien por mal. Yo me encargo de hacer el resto. Haz lo que Cristo hizo. Echa tu carga. Lleva tu carga sobre ese que te creó, sobre ese Padre amoroso que es soberano sobre todas las cosas. Dios es bueno, Dios es fiel, y hoy nos da la oportunidad de volver a estar juntos. Este tiempo que hemos pasado aquí, en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, es una pérdida de tiempo. Es quizás el mejor tiempo, en las mejores horas o minutos que hemos utilizado en toda la semana y posiblemente en el resto de la semana que viene. Quiera Dios que lo que hoy hemos escuchado penetre nuestros corazones, ablande la dureza de nuestros corazones, que reconozcamos la insensatez de vivir como si hubiese un mañana, que caigamos en la sabiduría de saber que la vida es como vapor, que hoy está y mañana no está, que en cualquier momento puede acabarse. Anoche, a eso de las 11:30, 12:30, me entró un dolor por el lado izquierdo. No podía respirar y estuve como hora y media ahí que no podía respirar, pidiéndole al Señor: Señor, si me va a llevar, por favor, ¿podría esperar hasta mañana después del servicio? Pero serio el asunto, all right? Otra vez, la realidad de que la vida es corta, de que la vida es breve. Don't waste your time. Aprovecha tu vida, aprovecha este tiempo, sea el tiempo que sea. No mire para atrás, mira para el frente. El pasado está en las manos de Cristo. El pecado pasado se lo llevó arrastrado el torrente rojo de la sangre de Cristo Jesús. Y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó tan arrastrado. Y no se sabe a dónde fue a parar. Porque esa es la intención, que nadie lo encuentre. Sepultaré tus pecados, como decía el predicador. Los echaré al océano y pondré un letrero que dice: prohibido pescar. Nunca más serán recordados. Qué bueno es Dios. Sirvámosle a Él, regresemos a servirle a Él, hagámoslo sacrificadamente. Remember, there's people watching you. Hay gente que te está mirando, y one or not, you are someone of influence. Eres una persona de influencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú estás vivo y coleando. Tú eres el Rey soberano, tú eres ese sacerdote que intercede por nosotros, y tu palabra nunca será aprisionada. Tu palabra siempre va a realizar lo que dijo que iba a realizar. Nosotros podemos descansar en tu palabra, nosotros podemos confiar en tu palabra, nosotros podemos obedecer en tu palabra, nosotros podemos pararnos firmes en tu palabra, lo que tu palabra dice. Y si a la gente no le gusta, seguimos firmes en tu palabra. Y si nos ridiculizan, firmes en tu palabra. Y si nos persiguen, firmes en tu palabra. Y si nos aprisionan, firmes en tu palabra. Y si nos matan, firmes en tu palabra, Señor. Porque si tú tuviste que sufrir todo lo que tú sufriste, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos mejor que tú. Lo que sí necesitamos es aprender a sufrir como tú y responder como tú respondiste. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Hablando de la dureza de nuestro corazón. Si aquí hay alguna persona que no conoce a Cristo, llévalo a los pies de Cristo. Déjale saber: tú no conoces a Cristo. Cristo es el Salvador y tienes que entregarle tu vida a Cristo. Llévalo, Padre Celestial, a Cristo. Nadie puede ir a Cristo a menos que tú lo lleves, Señor. Llévalo a los pies de Cristo, Señor. Dale el don de la salvación, el regalo de la salvación. Padre, que podamos tener un tiempo aquí de compañerismo, un ratito, Señor. Gracias por las personas que elaboraron, preparando estas empanadillas, Señor, las cosas que vamos a hacer. Tú eres un Dios de cosas grandes y tú eres un Dios de cosas pequeñas. Bendice esos alimentos que nos caigan bien a nuestros cuerpos, Señor, y que
Danos sabiduría para utilizar los fondos tuyos, tus recursos correctamente. Sea el dinero, sea el tiempo, sea los dones espirituales, las experiencias que tú nos has dado, tantas, Señor, que las utilicemos correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. God is good. All the time.